Esta mañana para compartir con ustedes el mensaje de segundo capítulo de Primera de Tesalonicenses. Habíamos comenzado la semana pasada los primeros 12 versículos y hoy queremos seguir. Y Pablo brinca al versículo 13 siguiendo la idea del versículo en el capítulo 1, donde él dice en el versículo 2: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y ahora en el 13, él menciona del 13 al 16 que él está celebrando la fidelidad de esta iglesia, su fidelidad a la palabra de Dios, que es lo primero que vamos a ver. Y miren cómo él comienza con esta idea de agradecimiento. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, y la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Note que aquí él sigue con la idea de agradecimiento. Él está agradecido por Dios y él celebra eso, que ellos son fieles a la palabra de Dios, la escucharon, la recibieron. Es lo primero que vemos aquí. Y la Biblia lo dice bien claramente en Romanos 10:14. ¿Cómo oirán sin un predicador, un proclamador? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. En el libro de Romanos 10 también 17. Entonces nuestra responsabilidad como cristianos es difundir la palabra, regar la palabra. Y es el trabajo de Dios salvar a las personas. Nosotros simplemente tenemos que regar la semilla, como en la parábola del sembrador. Pablo celebra la realidad que ellos recibieron la palabra no simplemente como palabra de ellos, palabra de hombres, sino como es en verdad, dice Pablo, la palabra de Dios. Este mes es el mes de la Biblia y quería yo aprovechar el momento, porque en este texto nos va a13, a otros textos, pero ellos dieron una bienvenida. Dice la Biblia en el versículo 13, que recibieron. La idea ahí de recibir es de dar una bienvenida, de aceptar la palabra de Dios. Hermanos, para que la palabra de Dios sea de beneficio para su vida, usted tiene que recibirla. Así como una medicina no le va a ayudar a usted simplemente teniéndola en el tablillero o en el botiquín del baño. Una medicina le va a ayudar a usted cuando usted ingiere esa medicina, cuando usted toma esa medicina. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios no le va a ayudar a usted si usted no la lee. La palabra de Dios no le va a ayudar a usted si usted no se aplica esa palabra a su vida. Ellos, así como nosotros, y nosotros más, porque tenemos nosotros en nuestra mano hoy la palabra de Dios. Ellos no tenían copias individuales. No fue hasta los 1400 que inventaron la impresora, que comenzaron a imprimir Biblias para que la gente pudiera tener una. Pero antes del 1400 no habían copias, copias personales de la Biblia que uno podía ir a comprar. Ahora nosotros tenemos ¿cuántas Biblias? Yo no quiero ni contar cuántas tengo yo en mi casa. Pero Biblias de diferentes versiones. En el caso mío, Biblias de diferentes idiomas. Tengo Biblia
en español, en inglés. Tengo un Nuevo Testamento en griego y tenemos muchas copias, sin mencionar las que hay en el teléfono. ¿Cuántas Biblias y en el celular que tenemos? Hermanos, tenemos, y es maravilloso pensarlo, tenemos la palabra misma de Dios. Cuando usted lee la Biblia, Dios le está hablando. Cuando usted viene a la iglesia, y si es una iglesia bíblica, y se predica la Biblia, no de la Biblia, se predica la Biblia, usted está escuchando palabra de Dios. Por eso que debemos de ir a la iglesia para escuchar palabra de Dios, no palabra de hombres. Si usted va a una iglesia donde lo que se predica son experiencias, testimonios, visiones y sueños, cambia de iglesia y busque una iglesia que predique la palabra de Dios, que no use y manipule la palabra de Dios, que predique la palabra de Dios. Bueno, la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra del Señor. Pero en el Nuevo Testamento aparecen otras frases parecidas. Dice que la Biblia es la palabra de su gracia, es la palabra de la promesa, es la palabra de reconciliación, es la palabra de verdad, es la palabra de Cristo, es la palabra de su poder, es palabra fiel, es la palabra de justicia, es, hermanos, todo eso para nosotros, la palabra de Dios. Y usted sabe que la Biblia usa varios, podemos decir, metáforas para hablar de la función de la Biblia. Miren lo que dice en primer lugar: es un espejo, refleja la verdadera condición del hombre, es una semilla, crece en tu vida y da fruto, es agua que lava y limpia, es lámpara que muestra el camino, es una espada que atraviesa el corazón del hombre trayendo convicción, es alimento nutritivo, es tu leche, tu carne, tu pan, tu miel, es un martillo que puede edificarte, es un fuego que convence, que purifica, quemando la escoria de tu vida. La Biblia es todo esto. Y le voy a dar una lista más larga todavía sobre lo que la Biblia, qué tipo de obra realiza la palabra de Dios en nuestras vidas. Y no lo van a creer, porque son muchas, pero me encantó esta lista que le tengo aquí hoy. Primero, prospera, restaura, advierte, recompensa, protege, aconseja, fortalece, hace sabio, guía, reaviva, confronta, libera, santifica, enriquece, enseña, reprende, corrige, instruye, equipa, juzga, salva, nutre. Hermanos, todo eso la Biblia lo hace para nosotros. Es la palabra misma de Dios. Y si el cristiano quiere crecer en su vida, primero trate la Biblia con respeto. Léala cuidadosamente, diariamente. Escúchela, ya sea audible en su teléfono o en algún otro medio, un iPad o algo así. Pero también escúchela cuando esté en un estudio bíblico, cuando esté en una predicación de la palabra. Preste atención. ¿Por qué?
No porque Tony Pérez está predicando, sino porque es la palabra misma de Dios que usted está escuchando. Es el mensaje de Dios para ti y para mí. Pablo estaba celebrando la fidelidad de estos hermanos a la palabra de Dios. Pero también Pablo, y esto es un lado un poco negativo, pero Pablo estaba celebrando el hecho de que ellos fueron fieles en el sufrimiento. No queremos sufrir, y menos, no queremos sufrir por la causa de Cristo, pero a veces a algunos les toca sufrir por la causa de Cristo. Esta iglesia estaba pasando por muchos problemas, así como Pablo había pasado por muchos. Pablo habla por experiencia. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen, dice él, a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y yo creo que aquí vemos algo importante, y es que algunas personas, y quizás algunos de nosotros, nos va a tocar sufrir por la causa de Cristo, por la verdad. Pablo experimentó esto en Filipo, como hablamos. Y él sabe que estos iban a ser igual. Hermanos, por eso Pablo escribe las epístolas prisioneras. Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Son epístolas que Pablo escribió de la cárcel. Pablo estuvo preso en dos diferentes ocasiones. Estuvo preso cuando escribió esas cartas, fue liberado. Y luego, durante la segunda encarcelamiento, Pablo también escribió segunda de Timoteo. Pero hermanos, la persecución de cristianos, tenemos que reconocer, es que si nos persiguen a nosotros, están persiguiendo a Cristo. Esta semana, como muchos saben, mataron a un joven llamado Charlie Kirk. Charlie Kirk tenía 31 años. Charlie Kirk era un gran cristiano que donde quiera que iba predicaba el evangelio de Cristo. Era una figura política hasta cierto punto y la gente lo acusaba que era controversial. Bueno, lo controversial era que él era pro vida, él era pro familia, él era pro matrimonio, él era pro dos géneros. Esas son las cosas que ellos dicen que él era controversial. Esas cosas no son controversiales. Él, esta semana, fue asesinado por su mensaje. No podemos decir que fue por la causa de Cristo específicamente, pero hermanos, tenemos que reconocer que él era un predicador de la palabra y hablaba el evangelio donde quiera que iba. Entonces el enemigo quería silenciarlo, y por las motivaciones que fueran, mataron al mensajero. Pero hermanos, el mensaje continúa. Nosotros seguimos creyendo la palabra de Dios. Nosotros seguimos creyendo que la única manera que una persona puede venir puede llegar al reino de Dios es a través de Jesucristo. Que Dios creó todo el universo. No fue evolución, fue Dios. Creemos
que hay solo dos géneros. Creemos que somos pro vida, que el aborto mata a un niño. Creemos en el matrimonio de un hombre y una mujer. Ese era el mensaje principal de Charlie Kirk. Y le costó la vida. Esta semana, hermanos, no se crea, la intolerancia está en aumento. Y el enemigo que vino a robar, a destruir y a matar, el mismo diablo, el mismo Satanás, que causó la muerte de muchos creyentes a través de los siglos, y esta semana en la vida de Charlie Kirk. No se crea que el enemigo va a descansar, pero hermanos, usted y yo tampoco debemos de descansar. Sigamos predicando la verdad, sigamos enseñando la verdad, sigamos con los pies firmes por la verdad, porque la verdad nadie la puede callar. Hermanos, no deje de testificar la palabra de Dios, porque tiene poder para cambiar vidas. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Hermanos, vamos a predicar y enseñar la palabra de Dios. No hay otra verdad, es la única verdad. Y si nos toca persecución por eso, pues gloria a Dios. Aceptaremos la persecución por la causa de Cristo, por la causa de la verdad de la palabra de Dios. Así que yo le animo, hermano, sea firme, sea fuerte, sea valiente delante del Señor y delante de otros. Este mundo necesita más personas como Charlie Kirk, no menos. Así que vamos a seguir adelante. Así como Pablo celebró la fidelidad de esta iglesia a la palabra de Dios y su fidelidad en medio de persecución, hermanos, vamos a honrar esta iglesia siguiendo su ejemplo. Oremos.